En tus redes sociales, estamos en Altavoz, en Monitor, en Tribu Televisión, en Movistar, en Claro TV, en Cable Go, en TV Sam, en Econocable y muchos más. Y me complace ya en presentar a nuestro siguiente invitado. Él es José Luis Tapia, él es economista, director del Instituto de Libre Empresa. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a Altavoz. Muchas gracias, Rumi, por la invitación. Muchísimas gracias. He dado la noticia temprano porque el presidente José María Valcárcel ha ratificado la decisión de su gobierno de no avanzar en esta compra de aviones de combate, aviones de guerra F-16 de los Estados Unidos. Ayer hubo una reunión del embajador de Estados Unidos en la presidencia del Consejo de Ministros y varios medios de comunicación adelantaron que ya se había tomado una decisión de este tipo, la compra de los aviones, pero hoy temprano, en la mañana, el presidente Valcárcel ha ratificado su decisión de no comprar en esta gestión de transición los aviones F-16. ¿Qué opinión tienes? Es una falta de seriedad como Estado peruano hacer ese tipo de decisiones debido a que la imagen del Perú está ahí en juego. Y sobre todo que la capacidad de represalia que pueda tener Estados Unidos en este ámbito. ¿Le debemos tener temor, miedo a Estados Unidos por una decisión de este tipo? Digamos que no debemos tener temor, pero tampoco debemos pasar por agua fría esta decisión. Es decir, yo no puedo ahorita asegurar qué es lo que va a hacer, pero si yo fuera el gobierno de Estados Unidos y sabiendo la debilidad del gobierno peruano y de la economía peruana, yo iría inmediatamente a atacar principalmente el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Ajá. Ahí yo podría ver las represalias más directamente porque nosotros nos guiamos más por unos incentivos de tipo económico que son más fuertes. José Luis Tapia, ¿y no crees tú que es razonable que un gobierno de transición pueda tomar una decisión tan trascendental de este tipo? Y en este caso, cederle esa posibilidad de hacerlo para el próximo gobierno? Mira, una de las funciones del gobierno es la seguridad. O sea, gastar en armas no es algo extraordinario si tú tienes bien en claro qué es lo que va a hacer un gobierno. Y un gobierno tiene solamente tres. Y es justicia, seguridad y obras públicas. Y seguridad es lo que corresponde al gasto de armamento. Eso claro. Es un gasto corriente. Normalmente en gobiernos responsable, es un gasto normal, no debería causar mayor atención, ¿no? Como sabemos, esta decisión de compra ya venía desde el gobierno de Dina Boluarte. Pasó durante el gobierno de José Gerí. El expresidente José Gerí se reunió con el embajador de Estados Unidos, Bernie Navarro, se cambió el menú, del chifa se pasó a la hamburguesa y esta posibilidad de compra de estos aviones norteamericanos se gestó durante su gestión. Además, el actual canciller y el actual premier en su momento era ministro de Defensa, empezaron estas negociaciones. Sí. Pero también hay otros postores de otros países que también están en la pugna. En todo caso, ¿no crees tú que hubiese sido más razonable tomar una decisión más pensada cuando todavía el ruido político de las elecciones como que podrían enturbiar un poquito un proceso de compra de este tipo? Mira, de nuevo me ratifico, ¿no? El gobierno... Cualquier gobierno responsable tiene que asegurar tres cosas mínimas para sus ciudadanos, entre ellos la seguridad. Y no solamente la seguridad interna, que es lo más importante, sino la seguridad externa. Una compra de aviones como la que has manifestado, que son varios miles de millones de dólares, no es tampoco cualquier, cifra, ¿no? Es una cifra que hay que tenerle cuidado, pero tampoco debemos considerar como extraordinario la compra de aviones, o sea, forma parte de los gastos del Estado, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de aproximadamente 3.500 millones de dólares, no es poca cosa. ¿Podría ese dinero destinarse a otros ámbitos, a otras necesidades que tiene el país? No. Yo creo que si tenemos que ser cuidadosos con los dineros, mejor miremos los 13.000 millones o 14.000 millones que hay en corrupción dentro del gobierno, porque eso lo dice la Contraloría, 22.000 más o menos. Así que, ¿por qué no comenzamos por ahí a ahorrar el dinero del público y no estar mirando que si compramos o no aviones con dinero de presupuesto público? Figuradamente, cortarle la mano y las uñas a los corruptos, eso fundamentalmente. Claro, hay mucho por disminuir, ¿no? Además, las funciones del Estado es un problema, ¿no? Tenemos demasiadas funciones
que ya es incontrolable manejar esos presupuestos con la debida diligencia, pulcritud, porque ya ni la Contraloría siquiera puede avanzar en la fiscalización porque le pide un presupuesto al Ejecutivo para avanzar justamente en esas acciones de control, ¿no? En algún momento se ha especulado la posible renuncia del canciller, la posible renuncia también del premier debido a esta decisión de José María Valcárcel. Sin embargo, él ha negado esta posibilidad. Ha señalado además que él no ha sido presionado en tomar una decisión de este tipo, pero que si habrían presiones de parte de sus ministros, él tomaría las decisiones obviamente de cambiarlos. ¿Va en la dirección correcta? A estas alturas no me parece. No se puede, pero un presidente debería aceptar presiones de ese tipo. Todos los presidentes reciben presiones, el saber administrar las presiones, más aún cuando sabemos en política que no solamente presionan los gremios empresariales, presionan también burócratas, los propios empleados públicos a veces piden presión por mayor gasto. Además, los propios políticos miran su trayectoria de aquí para adelante. El presidente debe estar mirando a futuro qué posibilidades políticas vaya a tener. O sea, la política no es un asunto romántico, ¿no? Como que es un tema altruista, ¿no? Claro. Sino que también tiene sus intereses privados. Y dentro de las decisiones hay intereses privados de los que toman decisiones, ¿no? Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular para la presidencia de la República, que está en primer lugar en las elecciones iniciales y pasa a segunda vuelta, al parecer pasa a segunda vuelta. Sí. Ella ha señalado justamente que la compra de los aviones debería avanzar, ha cuestionado que no sea en este momento. Pero de ser elegida presidenta de la República, ella va a tomar una decisión trascendental. Sí. Dice, avanza en ese sentido. Es decir, la papa caliente se la quiere dejar al gobierno de José María Valcárcel. ¿Por qué no debería tomar una decisión de este tipo si es que ella es la presidenta de la República? Porque me imagino que está haciendo cálculos políticos y además creo que ha sentido algo de amenaza, me imagino el presidente, por el lado de sus compañeros, ¿no? Incluso Vladimir Cerrón lo ha amenazado diciendo que si vaya a tomar esa decisión, que se tengan las consecuencias. O sea, entre camaradas también ellos mismos hacen su interés ahí público, ¿no? Porque no debería ser mayor trascendencia. Yo no sé por qué tanto vuelo le dan al tema, pero es una... Estamos hablando de aviones, además. Sí. Sin embargo, ellos andan como los capitalistas mirando a ver quién compra, quién vende, quién es el que va a venderle al gobierno, etcétera, claro. ¿No? Debe haber presiones por ahí de amigos de Rusia, tal vez ahí también quieran. Pero también estamos hablando de las opciones de venta de aviones de Francia, de Suecia. Seguro. Y otros países más, aviones coreanos. Obviamente la pugna es amplia. Por lo tanto, el que se haya decidido de alguna manera suspender esta compra de aviones a Estados Unidos, estamos hablando de aviones F-16, aviones de combate, de alguna manera ha movido el cotarro, ¿no? No, sí, tratándose de una potencia como Estados Unidos, pues que lo diga el mismo embajador, que esto puede tener represalias. Así es. Eso levanta titulares inmediatamente, ¿no? Ayer el embajador de Estados Unidos se ha reunido con el presidente del Consejo de Ministros en la PCM, y justamente salieron publicaciones indicando que ya se habría cerrado la compra con Estados Unidos para estos aviones F-16 que involucra $3.500 millones. Sin embargo, el presidente de la República hoy temprano en la mañana ha ratificado su decisión de no avanza la compra de estos aviones y que esto se lo deja al próximo gobierno. Las presiones de Estados Unidos, cuando él señala que vamos a tomar todas las herramientas necesarias para defender las decisiones norteamericanas en función de la paz de la región y de la paz de su país, nosotros los peruanos deberíamos aceptar este tipo de presiones. ¿No somos los peruanos quienes debemos tomar las decisiones en función de nuestros intereses? Por supuesto, cualquier gobierno responsable debe siempre gobernar para sus gobernados, no dejarse, digamos, presionar. Pero no, tampoco somos una economía totalmente fuerte, políticamente fuerte. Es decir, nuestras propias políticas ha hecho que nosotros seamos una economía débil y políticamente seamos pues irrelevantes dentro del concierto internacional. Así que el problema es más con nosotros que con ellos. Claro. Estamos hablando además ni siquiera una venta de parte del Estado norteamericano, sino es una empresa
que fabrica este tipo de aviones y que obviamente el gobierno norteamericano está impulsando su venta. Sí. O sea, estamos hablando de una empresa, o sea, el gobierno norteamericano sale en defensa de una empresa de su país. Correcto. Para concretar esta venta. No, es correcto el enfoque. Ahora, debemos pensar de que lo quieren elevar a un nivel político, algo que tiene una decisión de tipo económico, porque tienen que ver cuáles son los postores, cuánto es el presupuesto. Y sobre ese tema, justamente Balcázar en la mañana ha señalado que hay la necesidad de revisar esta negociación en función de los intereses del país para determinar si los 3.500 millones de dólares es lo más atinado o si es que podríamos encontrar mejores opciones al país con aviones de mejores condiciones. Pero ya hay una decisión tomada, pues eso es lo que yo veo, lo veo como una decisión de Estado, no como una decisión del gobierno, porque en ese nivel, digamos, lo han manejado, ¿no? Es decir, le han pasado digamos, la negociación de Jería al presidente, asumiendo de que van a respetar un acuerdo. Entonces, no se puede tampoco, digamos, tomar a la ligera, decir ya no, antes sí. Entonces eso deja mucho que desear porque estamos jugándonos los intereses peruanos, ¿no? Ahí, por ejemplo, con el TLC que yo te mencioné hace un ratito, ¿no? Ahí cuando empiecen a hincar los gringos en decir, bueno, la partida del cobre va a subir de 10 a 50%, o la otra partida de los arándanos también. Nuevamente, el país poderoso decide qué hacer, digamos, en función arancelaria. Como sabemos, él ha removido... El presidente Donald Trump ha removido el planeta con la aplicación inicial de aranceles estratosféricos, y en el caso del Perú tiene un arancel de 10% en este momento, cuando según el Tratado de Libre Comercio que ha sido pateado el tablero por Estados Unidos, es que no va a ser 0%, va a ser 10% en este momento. O sea, el país norteamericano, Estados Unidos, puede hacer lo que quiere por su dominio, por su preponderancia mundial. Claro, por eso uno de los planteamientos liberales clásicos es que si tú quieres realmente penetrar en las otras economías, ser más competitivo, está en tu capacidad de hacerlo con buenas políticas de libre mercado, gobierno limitado, para no estar sometiéndonos a ese tipo de voluntades de otros como el gobierno norteamericano, cuando nosotros, siendo como una potencia económica tipo China puede tomar sus decisiones. Inclusive va a pedir, digamos, el dinero que le ha prestado el gobierno norteamericano. Efectivamente. Porque tiene capacidad económica y eso se puede obtener vía políticas liberales, ¿no? Javier, ¿y si las propuestas de otros países, el de Francia y el de Suecia, son las más adecuadas para el país, por qué no podríamos tomar otras opciones? Porque yo entiendo de que cuando uno toma una decisión no está para cambiarla, ¿no? O sea, ya la tomó la decisión de comprarle, o sea, debe haber un documento, algo por el estilo que debe valerse el gobierno norteamericano para decir, ustedes ya han decidido, ¿no? Si te compras un carro, tienes esa decisión de comprar ese carro, pero efectivamente te ofrecen un carro en mejores condiciones a menor precio, ¿qué haces tú? Yo entiendo que la decisión está tomada, ¿no? O sea compras el carro caro. O sea, digamos, te diste el tiempo para poder tomar tu decisión, tomaste la decisión y después te das cuenta de que te equivocaste. Pero las personas toman decisiones precisamente incluso segundos, minutos antes de tomar una decisión de votar, por ejemplo, ¿no? Sí. Las decisiones se pueden cambiar en función de intereses personales o del país. Lo que pasa es que como acá no es una decisión de tipo personal, sino estás hablando de un país, un gobierno, un estado, ahí es distinto, ¿no? No es como comprarte un auto, tú personalmente vas a la tienda. Ahora, es cierto, efectivamente se requiere, digamos, tener una poderosa aviación, se requiere tener un poderoso ejército porque es disuasivo, ¿no? La paz se consigue también con un poder disuasivo, por lo tanto debemos apuntar en ese sentido. Vamos a ver qué te parece en pantalla los resultados de la OMPE. Vamos a verlo, le pido por favor a mi compañero para que pueda colocar en pantalla cómo van los resultados de la OMPE en este momento. Elección de fórmula presidencial, elecciones generales, al día de hoy, justamente actas contabilizadas al 93.850%. En primer lugar, Keiko Fujimori, 2.695.457 votos válidos, 17.047%. Le sigue Roberto Sánchez con 1.899.064 votos válidos, 12.010%. Le sigue Rafael López Aliaga con 1.884.279 votos válidos, 11.91%.
Y le sigue además en el cuarto lugar Jorge Nieto con 1.748.580 votos válidos, 11.059%. Si uno ve así la fotografía, parece un resultado muy cercano entre los tres que le siguen a Keiko Fujimori. Pareciera que ahí obviamente la pugna va a ser constante, ¿no? Se va a contar voto a voto entre el segundo y el tercero al menos. ¿Qué opinión tienes, José Luis? Ahí Roberto Sánchez mantiene todavía la ventaja de 15.000 votos. 15.000 votos. No estrecha todavía el margen con Rafael López, por eso me imagino que debe estar pugnando para que haya elecciones complementarias y se revierta eso, porque hasta lo que yo entiendo es que ya todas las actas han llegado, o sea, ya están procesadas, ahora falta nada más levantar la impugnación para ver cuántos miles de votos hay, ¿no? Rafael López Aliaga, antes de las elecciones, él ya habló de fraude, que se está cocinando el fraude. El mismo 12 de abril, en la mañana, luego de votar, señaló, esto es un fraude, nos estamos encaminando a un fraude. Y luego de las elecciones del mismo 12 y luego de las complicaciones logísticas de la OMPE, ha señalado que esto no va más, que deberían haber nuevas elecciones. Además, ha llamado a la insurgencia civil. ¿Qué consideras tú, digamos, es lo más apropiado que un candidato como Rafael López Aliaga está haciendo en este momento en pleno marco electoral? Hay una coincidencia, fíjate, con la derecha a nivel latinoamericana. Todas las derechas son fraudistas, o sea, cuando pierden, que fraude. Y eso parece ser un libreto que aparece que lo ha copiado Rafael López, ¿no? Lo mismo hizo Donald Trump, por ejemplo, también, la vez anterior. Así es. Entonces, ingresando con un grupo de gente al Capitolio. Así es. Y con un muerto además, un par de muertos, si no me equivoco. Y así fue Bolsonaro, también tuvo su problema en Brasil, por eso está procesado ahí. Entonces, además insultan, o sea, esa es otra característica de la derecha mala, ¿no? Yo le digo derecha mala porque hay derecha buena también. Esa insulta, vilipendia al opositor, maltrata. Entonces, eso lo he notado como un patrón de, digamos, de comportamiento de la derecha a nivel latinoamericano, incluyendo a Trump ahí también, ¿no? Ciertas actitudes fascistas, además. Sí, y además también a Víctor Orbán, ¿no? También que acaba de perder, otro también, el estilo de esa derecha parece que como Milei, ¿no? Grita, insulta, como si esa fuera una derecha normal, ¿no? Entonces esos, digamos, insultos no llevan nada nuevo, o por lo menos no va a plantear una agenda positiva para un ambiente positivo donde se pueda, digamos, conversar, ¿no? Por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, yo no soy fujimorista, pero digo, ¿qué tal lección de política da? Porque trata de conversar, no cae en el insulto, le ofrece el personero, mientras el otro señor es el gritón, el que plantea insurgencia, todo. Entonces se ve como dos políticos diferentes. ¿Qué habría pasado si un candidato de izquierda hubiese demandado insurgencia civil? ¿Ya estaría en la cárcel? Seguramente. Yo creo que estaríamos hablando del famoso terruqueo, ¿no? Son terroristas y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado porque en política las palabras sí cuentan y más aún las formas, ¿no? A veces la forma se convierte en el fondo, ¿no? Porque se discute justamente quién es la persona, con quién hablas, etcétera. Entonces yo creo que debemos guardar la calma, hay que tener mesura, porque si tú vas a sacar a la gente a la calle, a hacer insurgencia, entonces la gente no va a creer en la democracia, cree que la democracia es la calle y la calle es oclocracia, o sea, se toman las decisiones en manada, como si eso fuera el pueblo no es el pueblo son millones de personas y son miles de personas las que quieren voltear un resultado. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? José Luis, ¿tú crees que en este tiempo ciertas vacas flacas para el país también, porque se vienen tiempos complicados, estamos en condiciones de apostar para una nueva elección, una nueva contienda electoral? Si es que se decide tomar la recomendación o las exigencias de Rafael López Aliaga de nuevas elecciones, ¿estamos en condiciones? ¿La caja fiscal podría soportar un nuevo gasto para elecciones? Bueno, si me pusiera en el rol de político, yo diría, bueno, veamos al Congreso, a ver cuántos miles de millones de soles podría ahorrarse por ahí, sacas un poco de cada rubro ahí donde esté cuestionado el gasto del gobierno, y ahí reúnes todo para poder hacer que las elecciones ahora sí tengan mayor legitimidad, porque el problema es la legitimidad de la democracia que está en juego por culpa de una organización llamada OMPE que ha puesto pues en vilo de la desconfianza ciudadana generalizada, ¿no? Así que si tú le pides al ministro de Economía, sobre todo el actual ministro de Economía es un ministro que viene de, si no me equivoco, de Hacienda, o sea que él sabe cortar la tela, él sabe dónde va a encontrar los recursos y como te digo, hay mucha caja chica ahí, por ejemplo,
los alcaldes, los gobiernos regionales que tienen saldos positivos porque no ejecutaron totalmente su porcentaje de ejecución de obra, ahí tiene para hacer una transferencia extraordinaria, dado que es un tema político, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Estamos con José Luis Tapia, economista, director del Instituto de Libre Empresa. Hacemos la pausa y volvemos ya de inmediato. Estamos conversando con José Luis Tapia, economista, director del Instituto de Libre Empresa. José Luis Tapia, en una situación complicada en el país, cuando estamos avanzando a una segunda vuelta electoral, esperemos que realmente la situación se tranquilice. Sí. ¿Cuál sería esa recomendación tuya a las familias para tener ese soporte adecuado en sus economías? Bueno, primeramente cumplir con lo que hay en el mandato constitucional. Tenemos que irnos a elecciones limpias, porque el ambiente político también determina los ambientes económicos. Si está intranquilo el país, entonces no va a haber tranquilidad en la ciudadanía, no sabe si el tipo de cambio se va a seguir disparando o no, y eso puede tener repercusiones en el precio del pollo, porque se alimentan muchas cosas, ¿no? Entonces eso yo creo que hay que tener mucha tranquilidad. A los políticos decir, tranquilícense, no se peleen, traten de resolver su diferencia de manera civilizada, para que las personas puedan estar tranquilas también y no sentir de que hay presión de parte de los líderes políticos de sacar a la gente a las calles, convertir esto como un ring de box, cuando la política es noble, la política bien, o sea, con P mayúscula, es una actividad noble que puede llevarnos al bienestar, sobre todo para todo lo que queremos, el progreso, y el progreso tiene que ver tanto con la paz como la seguridad jurídica, ¿no? Perfecto. Gracias, José Luis Tapia, por estar en altavoz, muy amable por tu asistencia. De nada, Rumi. Hasta Muchísimas gracias. Haremos una pausa pequeñita y volvemos de inmediato.